Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Hoy mi invitado es el maestro Carlos Jacanamijoy, uno de los grandes artistas de este país, no solo por lo que ha hecho acá en materia pictórica, sino por sus exposiciones en todo el mundo, en las principales galerías. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy feliz de estar acá. Bueno, el motivo de esta entrevista es celebrar su obra. Este año cumple 60 años de edad. Cumplí, sí, en marzo 27. Exacto. Sí, sí. Y tengo yo aquí apuntado que son 40 años desde 1984, cuando ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Nariño. ¿Qué ha sucedido en todas estas décadas que usted puede hacer balance de su vida hoy? Sí, yo vine a Bogotá buscando pintura y dibujo. No tenía ni idea que existían las bellas artes o las artes plásticas como profesión, buscando en lo que se llamaban las páginas amarillas. No tenía ni idea que era una universidad ni nada de eso. Vine muy solo, digamos cero a la izquierda, con un apellido trabalenguas. Ahorita muchas gracias porque lo pronunció muy bien. Y entonces, Jacanamijoy Tizoy, Jacanamijoy Tizoy, sí señor. de la cultura inga. De la cultura inga, sí. Y entonces encontré en la Universidad de La Sabana e hice 2 años, un año ahí, 2 semestres. Maravillosa la experiencia, pero yo no estaba buscando pedagogía. Ahí era la licenciatura en artes. Luego quise ir a la Escuela de Bellas Artes de Cali, porque me quedaba muy cerca, y resulta que me di cuenta que en la Universidad de Nariño en Pasto existía la carrera, porque es una universidad pública. Tenía casi un programa similar al de la Nacional, pero yo por supuesto que siempre soñé con la Nacional. Entonces terminé graduándome en la Nacional, pero antes ya había hecho muchos semestres de filosofía y letras, hice unos semestres de dibujo arquitectónico, porque yo sabía y siempre me lo advertían que no estudie esa carrera porque no va a salir adelante, no va a poder vivir de ello y todo eso. Y además quería que me llamaran doctor, entonces pensé en algún momento estudiar arquitectura u otras carreras para, en el tiempo libre, porque yo juicioso, el rector del colegio donde yo estudiaba, que era en Sibundoy, en Putumayo, en el Colegio Champañá, me dijo, mire, si va a salir adelante, quiere salir adelante, y pues es el único de la familia que quiere como que estudiar y sacar su apellido a relucir. Entonces, para que le digan doctor, estudie una carrera que valga la pena, pero no esas cositas que como que se llama, que usted dice, entonces, pintura y dibujo. Me dijo, bueno, se dedica en el tiempo libre a eso. Pero usted ya tenía en su espíritu esas imágenes que se iban a convertir en esta obra que ha trascendido a nivel nacional e internacional, que son esas imágenes de su selva del Valle del Sibundoy, precisamente. Sí, la verdad, para nada, porque en ese tiempo lo que yo hacía era copiar estampas, dibujarlo todo, y terminé el bachillerato gracias a que sabía dibujar y que sabía pintar, porque me parecía aburridor, tedioso. Incluso quería terminar el bachillerato en la noche porque de día quería dedicar a pintar completamente. A los 12, 13 años me propuse ser artista desde esa época hasta hoy, que afortunadamente puedo vivir de eso, y pues de alguna manera le pegué al perro, entonces ya puedo vivir de esa profesión. Una decisión clave, ¿no? Porque a esa edad usted podía decir, me quedo en el Valle del Sibundoy, incluso le ofrecieron ser rector de un colegio, o me voy para la otra selva, la selva de concreto, para la ciudad. ¿Por qué decidió quedarse en la ciudad y apostarle a esto? Sí, una cosa clave, digamos ya mirando en retrospectiva mi carrera, es que siempre soñé con ser un artista, ser como los hombres del Renacimiento, empezando por Leonardo da Vinci. Y sí, me ofrecieron en algún momento, cuando yo recién me gradué, la rectoría de un colegio por allá, en un pueblo perdido en la selva del Putumayo, y yo les dije que muchas gracias, que no. Eso me costó porque, pues, la verdad yo sí soñaba con vivir como aquellos hombres del Renacimiento y ser un artista profesional y poder, digamos, vivir de eso. Es muy complejo decir que yo pensé tener el lenguaje que hoy tengo como artista, digamos, lo más bonito del arte es el sinónimo de libertad. Uno quiere ser libre, un artista debe ser muy libre y muy rebelde.
Entonces yo traía la rebeldía por dentro, pero no sabía qué decir. Y ahí fue que, afortunadamente, en el tiempo del debate global del descubrimiento de América, entendí muchas cosas. Empecé a hacer un viaje eh, un poco, unos años antes, ¿no? Del 92, como por el 88, más o menos. En esos años empecé a darme cuenta de muchas cosas. Espiritual, ¿no? Porque lo que Sí, transmite su obra es eso. que había dejado guardadas, congeladas, invisibilizadas, escondidas al ritmo de la sociedad colombiana, por el racismo, el clasismo, todo ese tipo de cosas, a pesar de que yo amaba a mi abuela, todo lo mío, pero yo lo tenía escondido. Y ahí fue que empezó a salir con fuerza todo eso, porque llegué a la fuente, digamos, y eso me costó mucho trabajo, la verdad. Afortunadamente yo había estudiado filosofía, hermenéutica, lógica, todo ese tipo de cosas. Entonces, para hacer un viaje al interior me sirvió muchísimo, la verdad. Bueno, y por supuesto la tosudez de los abuelos. Yo crecí con una abuela que se expresaba mejor en inga, o sea, Quechua también. el mismo quechua que el español. Entonces, esa tosudez, mirarla como con cuidado, me sirvió muchísimo. Bueno, Y uno pero como que entiende, uno dice, ya sé por qué eran tan tercos con eso de decir, sea obediente, escuche. Es muy importante. todo preparándolo para la magia de su color y la expresión pictórica. Claro que sí, bueno, después sí ya, afortunadamente, ya buscando pues todo, todo eso que es como una energía, como una fuerza que prácticamente, primero por la intuición, pero luego como que lo va arrastrando a ese torrente milenario de sangre de la naturaleza, fenómenos de la naturaleza, el agua, ya empieza a fluir todo y uno como que va comprendiendo. Entonces, eso se une y ya empiezo a escuchar las voces y todo eso, los silencios, y ahí ya me pego al origen de mi lenguaje pictórico, digamos. Claro. ¿Y qué siente ahora precisamente? Porque otro motivo de esta entrevista es que yo veo dos grandes cuadros suyos en la Casa de Nariño. Y en presidencia me explicaron que la llegada de esos cuadros a la Casa de Nariño significa una forma de inclusión del arte colombiano, porque no había obras de autores indígenas en la Casa de Gobierno de Colombia. Se llaman Al comenzar del día y El amarillo antes del mediodía. ¿Qué significa para usted que estén esos cuadros ahí colgados ahora? Bueno, los hice muy a propósito porque con los títulos de esas pinturas es que hay mucha tradición y hay que escuchar mucho lo que te venía diciendo, hay que escuchar mucho la tradición oral por un lado y las sabidurías ancestrales, que hace 30, 40 años atrás estaban muy descuidados. Hoy está muy de moda, con Greta Thunberg y todo eso. Entonces, a esa hora las luces y los colores, la forma, hacen que la palabra sea dulce. Entonces, que esté esos colores de una palabra dulce, de todas estas reflexiones, de las sabidurías ancestrales y todo eso, es bonito porque es nuestro Palacio de Gobierno y de cierta manera pues una vitrina al mundo. Y es bonito que cuando vean esas pinturas sientan que la palabra se endulza. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues la inclusión. Somos un país multicultural, mega diverso, todas estas cosas. Es muy importante que esos colores, esas formas y esas luces entren allá como a mostrar el país que somos. Entró como en comodato por el Museo Nacional, ¿no? Todos los cuadros que están ahí, los Botero, Obregón, todos los grandes artistas entran por comodato, por la colección del Museo Nacional. Entonces, pues me siento muy honrado de que mi expresión entre ahí. Ya, pero ¿qué siente, por ejemplo, estar al lado de Botero en un país donde a veces se dice que hay demasiada predilección por Botero y ahora usted está a su lado? Sí, bueno, pues yo crecí mirando desde muy pequeño a estos artistas y sí he tenido cercanía con esas familias y todo eso porque es hermoso saber que estos grandes artistas, pero por otro lado, me siento muy honrado de estar ahí junto a ellos porque pues crecimos, Colombia entera ha crecido viendo a estos artistas ahí en Palacio, entonces
Sí, me parece lo de la inclusión, me parece muy importante, pero que estas formas y estos colores se hayan ellos solos, casi que como energía codeado para estar ahí, para tener un nicho ahí en la historia del arte colombiano y ellos mismos hayan abierto las puertas, me parece maravilloso. Ujú. Yo recuerdo que un mural suyo que se llama Azabache lo inauguró Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, en la 10ª, en el centro de Bogotá. ¿Gustavo Petro fue el que decidió que sus cuadros fueran a Palacio o quién? Sí, hay unas pinturas en la embajada de Washington Ujú. a raíz de una exposición que hice a comienzos del 2000. Y ahí había un cuadro y el presidente llegó allá, entonces quería él llevarse esa pintura a Palacio, pero pues no era posible. Entonces así fue que me contactaron los del Museo Nacional, y así llegó la pintura allá a Palacio, porque era también un deseo del Ujú. presidente con todos estos temas de la Claro. inclusión. Además Y hay otra pintura también que es de García Márquez. Yo conocí a García Márquez en México, en su casa, y en su cumpleaños 80 en Cartagena, cuando vino el rey de España y todo eso, me invitaron y yo lo acompañé también allá. Y me parece bellísimo que también hayan hecho la sala García Márquez, y ahí está un retrato que yo hice de él, de García Márquez, en Palacio, en Palacio, sí. correcto. Y eh, ese mural del centro, cuando Petro era alcalde, ese también fue por iniciativa de él. Sí, eso sí fue por iniciativa de él, porque él quería, de cierta manera, crear como una fuerza de Bogotá, como lo que pasó en Ciudad de México con los muralistas mexicanos. Entonces nos invitó a muchos artistas colombianos y creo que latinoamericanos, y ese azabache justo es un homenaje porque los indígenas, los ingas, usan el azabache, que es como para el mal de ojo para los niños. Entonces, a partir de ahí, hay toda una recreación, las atmósferas de esos pensamientos, de esa cultura alrededor de la sanación, la curación. Sobre todo, las culturas ingas, de donde yo provengo, son muy reconocidas por el conocimiento de la sabiduría ancestral y las plantas medicinales. Entonces, como un jalón de orejas a nuestra sociedad para que escuchemos con cuidado aquellas sabidurías ancestrales que se están perdiendo. Porque los ingas, por ejemplo, es uno de los pueblos de Colombia que están en vías de extinción física y cultural. ¿Y cómo hacer a nivel político para que esa inclusión social a través del arte se dé de una forma más democrática? O sea, no sé, para decir algo, que no solo haya plazas Botero, sino de Sí. otros artistas. Pues eso ya son de políticas culturales, ¿no? A mí un ejemplo maravilloso me parece México. México sí comprendió mucho, claro, es un país mucho más grande, está cerca de Estados Unidos, entonces ellos explotaron muy fuerte, por ejemplo, a los aztecas, ¿no? Siempre uno dice el país azteca. Pero Colombia, con toda esta diversidad cultural que tenemos, yo creo que hace parte de las políticas culturales, primero de nuestra sociedad, claro, de la educación, los medios de comunicación también me parece muy importante para que entendamos de que en nuestras venas, en nuestras sangres, eh, somos, eh, somos, tenemos no solo como pasado, sino como presente esta sangre indígena, y somos mestizos. Ese mestizaje deberíamos aprovecharlo con estas culturas maravillosas que tenemos en Colombia. Entonces, eso era lo que quería el alcalde de esos años, que es el presidente Petro, hacer algo así, de aprovechar mucho nuestras culturas. Porque, por ejemplo, lo que yo me pregunto es que hoy, eh, más claramente, porque yo en algún momento de manera intuitiva empecé a trabajar mis fuentes, el fluido de mi sangre, de mis raíces y todo eso. Pero cuando hoy me pregunto,
aquello que siempre nos dicen a nosotros, desde chiquitos hasta hoy es más vigente, es que tenemos un tesoro. Entonces yo sí voy muy fuertemente a ese tesoro, decir cuál es el tesoro verdadero que tengo. Y la verdad que sí, tenemos un tesoro maravilloso. Y yo creo que de políticas nacionales, por ejemplo, de todo este tema de nosotros como cultura, sería muy, muy importante que escucháramos más, nos escucháramos más, que haya diálogo. Por ejemplo, esto, que puedan escuchar y que haya un diálogo aquí al interior de nuestra sociedad. Que no nos hagamos los de la vista gorda y los oídos sordos con esto que es muy importante en el planeta, la humanidad, o sea, estas sabidurías ancestrales, la verdad, hay cosas muy importantes que decir y que nos escuchemos. La piel de la tierra es el título de su exposición del año pasado en Nueva York, por ejemplo, que es un llamado también a eso. Ahora está preparando una exposición para una de las principales galerías de París, que es en enero, ¿no? ¿Qué tema tiene? Todavía no, pero bueno, también tiene que ver con los sentidos. La idea es como entrar a la humanidad de hoy para que agucemos más los sentidos. A veces sí, tenemos educación, tenemos diplomas, tenemos dinero, prácticamente creemos que el planeta es nuestro y no. Entonces la idea mía con mi trabajo artístico es entrar en los sentidos. Personalmente yo también, yo soy muy curioso. He hecho muchos cursos, he hecho yoga, meditación, toda esta parte de las culturas de Asia, las culturas de las sabidurías ancestrales del planeta, me interesan muchísimo. Pero entrar a la cultura mía, también estoy muy atento con eso. Entonces yo creo que de ahí podemos tomar muchas cosas maravillosas. Y lo que yo quiero llevar a París, particularmente, sí, tiene que ver con esto, de pronto con los arrullos que existen para los bebés, hay unos cantos precolombinos maravillosos. Yo trato de empezar a escuchar esos cantos, esos arrullos, para ver cómo nacemos los seres humanos y no se nos olvidan. Eso lo llevamos en la memoria celular. Y cómo convertir eso en pinceladas, ¿no? Claro que sí. Volverlo un lenguaje universal, en colores y en formas, en luz. Y todo eso lo ha estado trabajando, me contaban en su casa en Cartagena, ¿cierto? Toda esta última etapa de su obra. ¿Cómo ha sido trabajar en Cartagena? Yo vengo, el Valle Sibundoy en Santiago Putumayo es un valle andino. Yo soy muy andino, pero de ahí queda muy cerca la selva. Entonces el Putumayo tiene alto Putumayo, Sí. medio y bajo. Alto es el Valle Sibundoy, de donde yo vengo. Medio es Mocoa, que se volvió muy famoso por la tragedia. Y la Gran Selva, pues allá donde hay petróleo y todo este tema de la violencia. Entonces, lo que yo trato de tomar es de todas esas fuentes para expresarme. Pero, ¿por qué escogió esta última etapa de su carrera trabajarla en un estudio en Cartagena? En el Caribe, perdón, a la orilla del Caribe. Sí. Entonces yo vengo del frío, digamos, pero no sé, tengo alma de que me gusta mucho el mar. Y por un lado, para estar muy conectado, yo cuando yo tengo mi estudio aquí, en Bogotá. También. Yo me gusta muchísimo ir hacia las montañas detrás, siempre me conecto con las cascadas, los ríos, las quebradas. Incluso voy y me baño aquí usted tiene el estudio en La Macarena, pero va hacia Choachí por todas esas cascadas. De La Macarena, por allá atrás hay una cascadita que es un secreto muy guardado, pero ahora ya no. Se llama Mata Redonda. Allá yo siempre voy, camino descalzo, me conecto. Por un lado eso y la naturaleza. Por otro lado, en Cartagena es que me encanta también ir a Barú, la playa, sentir toda esa fuerza que tiene. Y estoy justo viviendo en un sitio maravilloso, en un edificio icónico que tiene jardín y que es muy pegado, como en una esquina maravillosa allá que se llama La Máquina de Escribir, donde estuvo Grau, García Márquez creo que también vivió ahí, y muchos artistas. Hoy viven muchos artistas ahí y es un sitio mágico. ¿Y cómo le ha ido con las relaciones sociales? Porque este país ha mejorado, creo, en cuestiones de racismo y
¿Cómo se siente en los círculos sociales de Cartagena y a nivel cultural? ¿Aceptado o...? Bien, no sé, por mi trabajo, pues la gente me recibe muy bien en todos los estratos y eso me parece de un aprendizaje maravilloso para todos. Es de diálogo, ¿no? Estas culturas ancestrales fueron muy silenciadas, muy invisibilizadas y lo que yo quiero con mi trabajo es justo desfolclorizar a los indígenas. Asimismo, como en el planeta, a los latinoamericanos nos folclorizan o nos estereotipan o nos estigmatizan. De esa misma manera a los indígenas. Por ejemplo, lo que pasó en el Museo Nacional ahorita mismo es muy fuerte. Y es bello, y muchas gracias por hacerme esa pregunta, porque es muy bello que nosotros seamos conscientes de eso, de que sí somos un país racista y que hay que decir las cosas con las palabras que son, porque a veces no nos decimos las cosas como son. Y yo sí, porque yo lo he sentido, no está reglamentado el racismo, pero sí lo tenemos hasta los tuétanos, somos racistas, de parte y parte, de lado y lado, ¿no? Racismo negativo, racismo positivo, racismo paternalista. Entonces se vive eso en la cotidianidad, en todos los ámbitos. Y una de las luchas nuestras como sociedad es esa. Y yo creo que mi trabajo de cierta manera ha ayudado muchísimo a romper esos estereotipos. Una de las cosas que quiero es eso, de desfolclorizar a los indígenas. Pero casualmente su obra ha ido paralela a la Constitución del 91. Así es, ¿Sí? sí, Es sí, como, sí. pero en todas estas décadas sí ha habido más inclusión, sí se están respetando más los derechos de las comunidades indígenas. O 2024, si usted vuelve la memoria a 1991, ¿qué ha pasado en ese lapso en este tema? Ventajas y desventajas. Por ejemplo, y da mucha tristeza de que en algunas comunidades, por ejemplo, hay conflictos internos, justo por los recursos. Antes no habían tantos recursos, entonces no había tanta pelea, pero en algunas comunidades indígenas están en esa pugna por el poder y por el dinero, por no sé cómo llaman, por los recursos que llegan allá, los presupuestos que llegan a las comunidades. Y una de las comunidades de Colombia en la que hay conflicto interno es en mi comunidad. Y da mucho pesar ver así, porque así en esa situación. Porque una de las cosas maravillosas antes de la Constitución era que así no fuéramos reconocidos, pero culturalmente, digamos, ni ideológicamente ni políticamente los indígenas no somos reconocidos por eso. Somos reconocidos porque tenemos unas fuentes culturales, estamos muy cerca a las raíces de esas sabidurías ancestrales. Entonces, de lo que debemos caer en cuenta los que estamos cercanos a esa raíz, incluidos los colombianos también, pero nosotros que no somos pasado, sino que tenemos cerca la raíz y esa parte cultural es por la que somos reconocidos en el mundo y en Colombia también. Entonces tenemos que ponerle mucho cuidado a esa parte, a esas gestos que todavía existen de estas culturas. Hay unos gestos, hay unas cosas muy bonitas que cotidianamente uno las puede practicar en la cotidianidad. En eso falta avanzar. En eso yo creo que a veces nos vamos olvidando, incluso los indígenas. Yo también lo estaba olvidando, pero ahora soy muy consciente y ya lo estoy retomando nuevamente con fuerza en mi cotidianidad, que es la parte espiritual, por ejemplo, la parte de la relación estrecha con la naturaleza. Yo crecí con una abuela que hablaba más en quechua que en español. ¿Todavía entonces, tiene el banco de su abuela que era como su inspiración? Sí, yo lo tengo ahí. Cuando me lo regaló mi abuela, yo lo tenía solamente como un fetiche nomás y no me daba cuenta, pero el banco era solamente un objeto que todo mi árbol genealógico me estaba hablando a partir de ahí. Entonces yo soy consciente de ese tipo de cosas, de aguzar los sentidos y ver qué está pasando, escuchar y estar atento, porque soy artista. Y allá es que voto todas estas, en los colores voto todo Lo podría definir con el título de una de las obras recientes suyas, Sentir la vida, que es justamente la obra que usted creó a partir del trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, la memoria de la violencia en Colombia, y usted la representó a través de ese cuadro y ahora lo acaba de develar en el Archivo Nacional con el ministro de Cultura, ¿cierto?
Sí, anoche, justo anoche, se develó ese cuadro con el ministro de Cultura y estaba el director del Archivo Nacional, bueno, muchos personajes, pero fue hermoso porque es justo la idea de sentir la vida y, digamos, es un grito de las víctimas. Este es un tributo a las víctimas y a la vida. A veces no somos conscientes, damos por hecho todo, ¿no? A veces no somos conscientes ni de la respiración. Entonces la idea es que seamos conscientes de esos instantes que a veces nos perdemos por estar preocupados en otras cosas y nos olvidamos muy fácil. No sé, la humanidad andamos persiguiendo unas cosas a veces increíbles, ridículas. Y lo más importante que tenemos todos es la vida. Entonces, esa invitación de ese cuadro es a sentir la vida, es un tributo a las víctimas de la violencia en Colombia y por otro lado, pues a todos los colombianos y a la vida. Sí. Alguien que se acerca por primera vez a un cuadro de Jacanamijoy, aparte de la percepción obvia de la intensidad de los colores, es una invitación a sentir, siempre ha sido para mí una invitación a sentir. ¿Le sugiere algo por dónde empezar o dónde hay que ir para ver sus obras si uno no puede entrar a la Casa de Nariño o al Archivo Nacional? Sí, bueno, la Casa de Nariño está, creo que están abiertas las puertas, ¿no? Es fácil entrar. También hay en el Banco de la República, en el Museo de Arte Moderno, sí hay en varios sitios. Ahora, hace un rato me preguntaba de la exposición en París, va a ser a comienzo, como la primera, segunda semana de enero, y es una de las galerías más importantes del mundo, es una de las 5 o 10 galerías más importantes del mundo que tienen representación en todo el planeta, tanto en Asia como en toda Europa y Estados Unidos. Entonces, pues es muy importante esta exposición que viene ahorita. Esa sensación de los colores suyos y lo que transmite a través de ellos, yo la terminé de identificar como le contaban una experiencia con los indígenas en la selva del Yajé. Eso es más, eso que surge, esos colores surgen de ese tipo de experiencias, son abstracciones de ese tipo de experiencias culturales indígenas. No necesariamente. Cuando siempre que se habla ese tema del viaje y estas cosas, a veces es un cliché, es parte del estereotipo. Yo creo, por un lado, pues yo respeto muchísimo a la ayahuasca o el viaje, pero sobre todo a las juventudes o a la sociedad en general, es que siempre deben ir con expertos, con gente reconocida en esos temas, si lo quieren pues probar. Y por otro lado, creo que no, es la disciplina, el trabajo. Ser artista es una carrera muy dura, por eso hay muchas frustraciones. Por un lado, pues en nuestra sociedad, por ejemplo, a veces se ve el arte como rueda suelta y, hasta un tiempo pues era estigmatizada también la carrera de artes. Siempre se le decía la oveja negra o el bohemio, pero no, es de mucha disciplina, de mucho trabajo y a mí particularmente pues me gusta, me encanta. Ahora lo he visto mucho como herramienta de transformación personal y pues como herramienta de transformación social también. Una de la muestra es eso, de la obra que está expuesta en el Archivo Nacional, de que sí se puede hacer aportes, de adquirir conocimiento, de llamar la atención de una sociedad, así no sea el propósito directo, porque el arte es sinónimo de mucha libertad. En ese sentido, pues los artistas somos de cierta manera como, digamos, como unos duendes o como duendes o como alguien muy perceptivo que tiene que estar atento a muchas cosas, como que pesca en el aire muchas cosas y lo llevamos a ejecutarlo como obra de arte. Entonces, en ese sentido, pues yo a estas alturas ya me siento como muy consciente de ese tipo de trabajos y de transformaciones que a uno como ser humano lo lleva el arte, de esa parte inocente de cuando yo era niño y empecé
haciendo pinturas y dibujos no más, sin entender de qué se trataba. Pero el arte en nuestra sociedad, por ejemplo, ahora ya sí, ha ido cambiando. Claro, pero a pesar de todo el aprendizaje, pues a los 60 años de edad es momento de darle crédito a los conocimientos ancestrales, ¿no? En su familia ha habido chamanes también, maestros del conocimiento de la selva. ¿Qué les dice a ellos hoy? A su familia. Sí, pues esto, el crédito es a estos abuelos. Yo hablo la lengua completamente, o sea, yo me puedo expresar muy bien en Inga, pero entonces es esa terquedad de ellos. Es increíble, pero si no fuera por esa resistencia, esa terquedad de ellos, no estuviéramos existiendo y Colombia no tuviera esa diversidad de culturas tan maravillosa y de ese tesoro que siempre nos hablan. Entonces yo también aquí, para decirles a todos a quienes nos ven en este programa, es que de verdad paremos oreja a estas culturas, porque yo de manera intuitiva, yo decía, sí, hago parte de un tesoro, pero ahora sí voy consciente, apunto allá, a esa fuente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se le llama tesoro? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué es un tesoro? ¿Y qué puedo sacar de ese tesoro? Correcto. ¿Qué siente cuando ve arder el Amazonas o lo ve seco, como está ocurriendo en tantos lugares de Colombia, de Brasil? Pues lo más doloroso de la humanidad es la tiranía. Y todos, de alguna manera, en algún momento, a veces somos tiranos. Y somos muy tiranos con la vida, con nosotros mismos. Y con nuestra madre, que es la naturaleza, que es el planeta. Entonces, esa tiranía es triste y debemos ser conscientes y tomar un poquito de aire y decir, bueno, vamos a dejar de ser menos tiranos, pues con nosotros mismos, ni siquiera es con el planeta, es con nosotros mismos, es sencillamente con la vida, porque nos estamos extinguiendo. Y si empezamos con nosotros, podemos pasar luego al planeta. Claro que sí, porque la vida no la puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a los seres humanos, a nadie, ni siquiera a mi hijo, ni a nadie, ni a un ser querido. El primero que tiene que empezar a cambiar, si quiere cambiar el mundo, soy yo mismo. Su hijo Inti Vicky acaba de lanzar un documental sobre un anciano sabio Wayuu. Sí, es su abuelo, es el abuelo de él. Y pues mis hijos estudiaron, terminaron siendo artistas por obvias razones y pues no me pareció nada extraño, me encanta. Extraño hubiera sido que me hubieran dicho que querían estudiar otra carrera, pero para mí el hecho de que el mayor es Tawanti Hakanamijo y él es artista profesional como yo también y afortunadamente le está yendo muy bien. E Inti, que lanzó su primer ópera prima, que estuvo en los teatros de Cine Colombia y todavía sigue teniendo éxito. Lo acompañé a Inglaterra a mostrar su película y afortunadamente les está yendo muy bien. Y la película es sí sobre el abuelo del norte, que es de La Guajira. Su segunda película ya la está programando y la va a hacer sobre su abuela, o sea, mi mamá, que acaba de cumplir 88 años y está ya vivita y feliz en el Valle Siundo y en el Putumayo. Y él va y la visita y va ya con sus cámaras, con su equipo, para hacer esa otra película. Qué bueno, me alegro mucho. Así es. Carlos Hakanamijoy, gracias por estar aquí en El Espectador. Muchísimas gracias, muy honrado. Los invito a ustedes a seguir la obra de este gran artista y a seguir Entrevistas El Espectador.